Hola, ¿qué tal? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valdemar de Huacachina. Es una alegría encontrarnos otra vez con nuestro buen amigo Javier Suárez, graduado en Harvard, profesor tanto en la Universidad de San Marcos como en Católica y fundador de Lava Perú, un proyecto educativo y poético que viene haciendo distintas actividades en varias partes del Perú. Con él estaremos hablando del intelectual dentro de la sociedad, con especial mención en Antenor Orrego. Él además acaba de publicar por una pedagogía de autogestores o sobre el estilo tardío de José Revueltas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, César? ¿Cómo estás? Qué gusto, como siempre, reencontrándonos. Aquí o en Ica. Voy acá en Ica. Javier, ¿cómo se ubica a inicios del siglo pasado los intelectuales que no solamente participan en política, sino que son visibles dentro de su sociedad? Ujú. Mira, me gustaría comenzar hablando, hacer una suerte de periodización muy sencillita, que hay que comenzar acá con la figura de Manuel González Prada, ¿no? Entonces, Manuel González Prada es quien enciende la chispa de que los jóvenes sean universitarios o sea donde estén, pero sobre todo los jóvenes participen en un cambio en la sociedad, activo, ¿no? No crítico, sino activo y hasta diría creativo, porque acuérdate que González Prada, además de ser un gran escritor de ensayos, es un poeta, ¿no? Entonces él veía la poesía también como un acto creativo en la sociedad, ¿ok? Ahora, el tema, y acá quiero entrar a algo bien interesante, es que González Prada era creativo, pero aún tenía este sentimiento de revancha frente a la derrota de la guerra con Chile, ¿no? Entonces hay que esperar unos años para que venga una generación que no voy a decir que ha superado ese trauma, pero ya quiere crear algo nuevo, completamente nuevo, ¿no? Y otra cosa interesante es que González Prada tenía un talante aristocrático, ¿no? Entonces él trabajaba solo, ¿no? De hecho, cuando lo describe Sánchez en sus memorias, no sé cómo te imaginarás tú a González Prada, pero era un tipo alto, blanco, de ojos azules, o sea, era un tipo pero imponente, ¿no? Pero también podríamos decir de estudios más contemporáneos, muy blanco, ¿no? Entonces eso también me parece interesante. Luego pasamos a un segundo momento, que es una generación de jóvenes, y acá viene el cambio clave, que creo que es lo que nos puede interesar. Se dan cuenta de la necesidad de la formación de comunidades culturales y políticas incluso, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la aparición del grupo Orcopata en Puno, del grupo Norte en Trujillo y diferentes grupos de vanguardia en el Perú. Ya estamos en el momento de las vanguardias, ¿no? Entonces yo creo que este momento, que podríamos decir que es de 1900, la primera década de 1900 hasta 1920, marca una ruptura con esa generación de Manuel González Prada, que se caracterizaría, yo creo, por dos cosas. Uno, ¿no? Por la necesidad de formar grupos, colectivos, comunidades, ¿no? Y segunda, por ser un movimiento donde el intelectual participa activamente en política, ¿no? De una manera, y acá quiero hacer énfasis, no solo crítica, porque yo creo que hoy día estamos, y podemos hablar de eso después, estamos empantanados en la crítica. Yo creo que la crítica hoy día hasta puede ser innecesaria, podríamos hablarlo después, pero sobre todo se configuran como movimientos creativos. Quieren crear un Perú distinto, ¿no? Entonces yo creo que esas serían las características que a mí me interesarían rescatar de esos movimientos, ¿no? Comunidad y creación, o sea, comunidades creativas, ¿no? Y en el caso de Antonio Orrego, que tú Claro, mencionas, él es parte de una de estas comunidades. claro, entonces yo lo que quiero preguntarte es, tienes Antonio Orrego, Víctor Raúl, Vallejo, Macedonio de la Torre, es decir, varios intelectuales de distintas áreas, ¿ah? Así es. ¿No? Es una interdisciplinaridad, va en la letra, digamos. ¿Cómo insertas tú, Antonio Orrego, dentro no solamente de la historia de las ideas, sino de la formación de cuadros políticos Uh -huh. dentro de lo que significa nuestro país a inicios del siglo pasado? Voy a decir algo que es raro, ¿no? En el Perú, porque como te digo, ¿no? La crítica suele ser muy racional, ¿no? Soy el crítico, ¿no? Pero yo creo que la crítica hoy se ha vuelto y esto ojalá quede muy claro, creo que en ciertos espacios académicos la crítica, hay que ser críticos, se ha vuelto una coartada para no hacer nada, ¿no? Porque yo puedo ser crítico desde mi laptop, puedo ser crítico, me voy a Europa, estoy en Roma, en una biblioteca, y hago mi crítica, pues, ¿no? Y ya satisfice, digamos, mi superego culposo, ¿no? De que como no puedo hacer nada realmente, aunque sea crítico, ¿no? Y se llena, ya, ok. Entonces, estos criticones, ¿no? Que hoy hay muchos, y en la academia hay un montón, no se parecían en nada a estos jóvenes de los años 10 y 20 que estaban formando comunidades creativas. Y ahorita te voy a hablar qué significa formar una comunidad creativa.
Para Antenor Orrego, que creo que es el tema que nos convoca hoy, y quizás es el único, ¿ah? Yo siempre, para provocar a mis amigos del sur que trabajan Orcopata, porque Orcopata tú sabes que es otro movimiento muy potente desde el sur, que ahora está en la universidad muy en boga, pero se han olvidado del Grupo Norte, ¿no? Y tiendo a creer que también es por el tema aprista, pero bueno, ese es un tema que podríamos hablar. Bueno, para Antenor Orrego, lo que está a la base de estas comunidades creativas ya no es la crítica racional, sino una concepción afectiva de la razón, que él llama amor. ¿Ok? Entonces, mira cómo cambiamos de Manuel González Prada, que era la revancha, que González Prada quería como espartanos, ¿no? Y pasamos a Orrego y él quiere amantes, así te lo pongo, ¿no? Amantes, voy a citarlo casi de memoria, Antenor Orrego quiere amantes preñados de ideal, ¿ya? Entonces es también muy, muy sugerente que el lenguaje, no voy a decir que es femenino, pero no es masculino como el de González Prada, que es casi un falo, ¿no? Orrego es muy flujo, es muy movimiento, es muy ritmo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le pasa a Orrego a el Grupo Norte. Porque como ya lo decía Vallejo reconoce en una crónica poco conocida de 1900, no me acuerdo ahorita, pero en una crónica, después se la puedo pasar, que el que movía ese grupo era el buen Antenor Orrego, ¿no? Y acá yo quiero decir otra cosa, ¿no? Que hoy día también se dice mucho, pero quizás no se hace, ¿no? La comunidad del Grupo Norte, orreguiana, se mantenía en base a una razón afectiva o a un amor, o como diría Dante, a un intelecto de amor, ¿no? De hecho, Dante habla, hay un texto en La Vida Nueva, Dante habla sobre que quizás lo que habría que entender es que el intelecto puede ser amoroso y el amor puede ser intelectual, ¿no? Entonces, digamos, esta conexión o esta reciprocidad entre amor y razón es, yo creo, lo que nutre al Grupo Norte. Y eso me parece único. Eso no lo tiene Mariátegui. No lo tiene Mariátegui. Mariátegui tiene el mito. Pero el mito sin amor fraternal, un día lo conversábamos, ¿te acuerdas? No sé si nos lleve muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la primera cosa de Orrego. Segunda cosa, en Notas Marginales y Aforismos, que es un libro que él tiene, un libro temprano, ¿eh? Casi contemporáneo a Trilce, un añito después, creo. Entonces él dice, y cito, ¿no? Yo solo busco un comprendedor que me ame. O sea, tú imagínate a un intelectual diciendo eso, es raro, ¿no? A un varón diciendo eso, solamente busco a un intelectual, a un comprendedor que me ame. Incluso decirlo ahora sería raro, ¿no? Se reirían un poco, ¿qué es esto? ¿No? Pero yo creo que lo que nutre a Grupo Norte, y eso es muy particular, creo que no lo tiene Orcopata, y no es para minusvalorar a Orcopata, simplemente para ver las diferencias con Orcopata, es que lo que está formando Orrego es una comunidad de hermanos que se aman, ¿ya? Y creo que en esa comunidad está Vallejo, está Aya, ¿no? Y básicamente las personas que rodean al Grupo Norte, ¿no? Entonces, como te das cuenta, es una comunidad afectiva más que ideológica, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso, el fruto que da eso, es que tienes a tres personas que basan su trabajo en el amor. Eso es bien interesante. Orrego, filósofo del amor; Vallejo, poeta del amor; y me atrevería a decir que en Aya hay algo de amor también en su propuesta con el APRA, ¿no? Entonces, yo creo que ese grupo forma tres posicionamientos muy interesantes cuya base es el tema afectivo, ¿no? Y eso a mí me parece algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Y con eso termino, si hay otra pregunta. Porque para que una comunidad continúe, se necesita amor en términos de dos fenómenos: dar tiempo y sacrificarse, ¿no? Entonces, una comunidad política o cultural no se forma, pues, haciendo críticas por WhatsApp, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos enseña para mí el Grupo Norte, ¿no? Y creo que, y esto puede ser un poco polémico, pero creo que este amor fraternal, con todos sus problemas e imperfecciones, es lo que nutre también al APRA, ¿no? Que es el único partido que ha cumplido más de 100 años, ¿no? Ahora, Javier, tú hacías mención a González Prada, ¿no? Horas de lucha. La lucha es viril, es espartano. En el caso, por ejemplo, de libros que vienen un poco después, tienes el antiimperialismo y el APRA, ¿no? Pero tienes un título como Pueblo Continente, ¿no? Ah, ese es otro, claro. Entonces, yo creo que invita a la reunión, pero ¿qué tiene especialmente este libro en comparación de los anteriores que te mencioné? Es muy buena pregunta. Lo que pasa es que en el Perú, yo creo, para responderte la pregunta, hay que entender que hay dos tradiciones muy fuertes. Voy a tratar de explicarlo metafóricamente, ¿no? Creo que hay una tradición muy masculina que privilegia identidades duras,
¿no? Falos, por ejemplo, falos erectos en todo caso. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a el buen don Manuel González. Y esto, ojo, no es para minusvalorarlos, ¿sabes? O sea, estos son claves para entender el Perú y seguir chambeando. Pero hay que ver, pues, que cómo son, ¿no? Entonces González Prada es así, ¿no? ¡Pa! ¿No? Otro podría ser Luis Valcárcel, con Tempestad en los Andes, ¿no? No sé si te acuerdas que hay un fragmento famoso donde dice votemos al español femenino y reivindiquemos la K varonil del quechua, por ejemplo, o la K viril, creo, ¿no? Entonces también hay una suerte de masculinización del propio lenguaje de la revolución, ¿no? Entonces, esa sería una tradición que tenemos, ¿no? Y habría que pensar hoy en día cuán masculinos somos, en ese sentido específico de férreos, de duros, de identitarios, en las políticas culturales que tenemos, ¿no? Porque yo creo que cuando uno es muy duro, es poco permeable, ¿no? Y la política necesita esos espacios de encuentro que exige cierta permeabilidad, ¿no? De los discursos. Bueno, pero luego tenemos otra tradición que ya no es tan identitaria, y esto es clave, y es más de flujos y de movimientos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, Antenor Orrego, ¿no? Entonces, cuando él habla en Pueblo Continente, no está hablando tanto de identidades duras, sino como de flujos creativos, ¿no? O sea, para él el Pueblo Continente es flujo creativo, ¿no? Que va a ir formando un pueblo diferente, ¿no? Al de los Estados Unidos, por ejemplo, y al de Europa, ¿no? Otra persona que puede estar allí es Uriel García, ¿no? Uriel García consideraba, por ejemplo, que el nuevo indio, más que una identidad dura como la de Valcárcel, era un flujo que podía dialogar con las diferentes culturas, formando una suerte de neomestizaje, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esa distinción hay que tomarla en cuenta, ¿no? Ver los proyectos, eso como para redondear, creo que los proyectos culturales tendrían que ser más de flujos, ¿no? Permeables, ¿no? Y no tanto rígidos, ¿no? O ideológicos, ¿no? Entonces, porque si no, pues, ¿cómo conversamos, ¿no? Ahora, Javier, es interesante, mientras te escucho, siempre se vienen ideas, pero ¿por qué los intelectuales, cuando llegan de algún modo o ganan alguna elección, o a veces incluso no saben ganarlas, en el caso de Mario Vargas Llosa, ¿no? Si hay una separación entre esta política práctica, incluso que te lleva a ser funcionario, Claro. o la otra, que también, por supuesto, que es muy importante, pero que parece que es solamente la función del intelectual, que te da una idea, pero otro la tiene que Ah, desarrollar? exacto. ¿Por qué no ha habido, digamos, en el Perú esa conjunción de intelectuales que también sean, la palabra puede sonar contradictoria para aplicarla a un intelectual, ¿no? Pero intelectuales ejecutivos. Claro. Nuevamente, yo soy un especialista, o en decir eso es muy rimbombante o tonto, pero digamos me he intentado especializar en el tema de los afectos, ¿no? Y yo algo de lo que estoy convencido es que lo que mueve la acción son los afectos, ¿no? Entonces, si yo vengo acá es por afecto, ¿no? Si tú me llamas es por afecto, si tú cruzas kilómetros para ver a alguien es por afecto, es como enamorarse de alguien, ¿no? Entonces yo creo que lo que el discurso contemporáneo, y si quieres posmoderno, y de alguna manera académico, lo que ha reivindicado es hay una suerte de hipercrítica, ¿no? Nuestra chamba es criticar. La crítica no une. La crítica te hace, bueno, no sé si te hará libre, ¿no? Pero la crítica es muy racional, digamos, ¿no? Entonces, pienso en Vallejo, ¿no? En este poema famoso, ¿no? Al final, ¿qué quiere? Puta, dame un abrazo, ¿no? O sea, ya sé que eres fascista, pero eres humano también. Entonces, dame un abrazo y después de ese abrazo veamos qué vamos a hacer, ¿no? Pero si Vallejo hubiera dicho, eres fascista, lárgate, ya, pues ya fue. Ahí no hay afecto, ¿no? Ahí hay una crítica a un grupo, ¿no? Entonces, lo interesantísimo de Vallejo es que el amor vallejiano, que es un amor muy nutrido del cristianismo, es un amor muy paradójico, ¿no? Te odio con afecto, ¿no? O te amo con afecto. Perdón, claro, te odio con afecto. Entonces, yo creo que eso también Vallejo lo saca de Orrego, ¿no? Entonces, aterrizando en la pregunta, necesitamos crear comunidades amorosas, ¿no? ¿No? Entonces, donde lo que nutre la comunidad no sea una ideología racional, sino un proyecto afectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lava, ¿qué nos une? Tenemos 10 años de trabajo, ¿no? Nuestro proyecto es que la revolución, si es que existe una, tiene que ser educativa. Ya, ahí estamos chambeando, 10 años, ¿no? Entonces no tenemos, pues, un financiamiento, pero, yendo al libro acá, nos autogestionamos, ¿no? Y en verdad, te lo digo desde dentro de la academia, los proyectos culturales en la universidad duran 2 años y ahí fue. ¿Y eso por qué? Porque si tú no logras un espacio donde el ideal
afectivo sea más fuerte que todo lo que la sociedad te ofrece o te exige, ese espacio va a desaparecer, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que el Grupo Norte logró. Entonces, esa sería una primera respuesta, ¿no? La falta de el tema afectivo en la construcción de comunidades, ¿no? Lo digo de frente, el tema amoroso, y cito nuevamente a Orrego, tratar de que todos entendamos que los miembros de una comunidad buscamos un comprendedor que nos ame. O sea, ¿quién no quiere ser amado en su comunidad? ¿No? Y hay que decirlo. Finalmente, todos los problemas de la salud mental que hay hoy en día es por falta de amor. O sea, la gente está frustrada, está sola, está en su casa, ¿no? Y la soledad es triste, la soledad te da depresión, te puede dar una gastritis, ¿no? Entonces, y eso la crítica no te lo va a resolver, te lo resuelve un abrazo, te lo resuelve una persona que te diga, oye, hagamos algo juntos, ¿no? Esa sería la primera respuesta, ¿no? Hay una falta de amor en la academia. ¿Y eso por qué pasa? Y ahí va mi segunda parte de la respuesta. Porque lamentablemente la academia peruana, siguiendo un modelo gringo absurdo que aún no critica, ¿no? Se ha convertido en un espacio de investigadores, donde lo que legitima todo lo que hacemos es la investigación entendida como puntaje. O sea, si yo gano un premio en la Católica, por ejemplo, que bueno, alguna vez lo gané, bueno, eso sirve para puntaje, pues, ¿no? Porque la universidad está haciendo checks, ¿no? ¿Cuál es el impacto de eso hacia afuera? No es tan relevante en realidad para la universidad, porque la universidad lo que quiere es generar, ¿no? Esos indicadores donde investigues, pues. Igual con los papers, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lamentablemente hay una subordinación de lo cívico, del intelectual, frente a la parte investigativa, ¿no? Entonces, esto que voy a decir no es un secreto, o en todo caso es un secreto a voces. Hay grupos de investigación en diferentes universidades, pienso acá en Católica y San Marcos, donde el que empuja el coche es uno. Y la comunidad ahí no existe, en verdad es uno el que empuja todo el coche y los demás un poco, bueno, se suman, pues, ¿no? Porque es una investigación. Entonces, pero ¿qué implicaría un trabajo de verdad colectivo? Tiempo. Tiempo, salidas, en fin, y eso es un poco lo que cuesta, ¿no? Tercero, y con esto acabo, creo que también una consecuencia de este discurso posmoderno que introduce la Universidad Católica a fines de los años 90, ¿no? El profesor Víctor Vich, por ejemplo, es uno de los grandes impulsores de los estudios culturales, se deshace de un discurso nacional, ¿no? Y comienza una crítica feroz, correcta, incorrecta, ese es otro debate, pero que va a deconstruir la idea de nación. Entonces, quizás la generación de estos profesores era la generación de la deconstrucción, puede ser, pero al margen de eso, yo creo que no, pero digamos, si fuera, tenemos que pasar de ese momento. Ya no podemos seguir deconstruyendo la nación, porque si seguimos deconstruyendo al infinito, vamos a terminar pues desperdigados. ¿Cuántos partidos tenemos ahora para la elección? 35, ¿no? Entonces podríamos decir, en una suerte de juego irónico, que esa diferencia que estos estudios posmodernos querían, que aparezca la diferencia, aparece en estas elecciones, ¿no? Son 35 partidos, está toda la diferencia, pero no hay un discurso de unidad nacional, ¿no? Y claro, si yo digo esto como académico, ya me imagino todas las críticas. Ese es un moderno, ese es un discurso hegemónico, lo dice desde Lima, pucha madre, pero si ya comenzamos así, entonces ahí te respondo, si ese discurso es mal visto, mejor me quedo criticando. Y si critico, pues ya sabemos, ¿no? O sea, y creo que esto se entienda, ¿no? Han pasado 25 años, ¿no? Desde la caída de Fujimori, y creo que la clase intelectual, ¿no? Se ha acomodado con un papel de críticos de la sociedad, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuál es la única profesión que permite ser congresista y tener otro trabajo? ¿Sabes cuál? Docente, docente universitario. Universitario, ¿no? Claro. Docente. Entonces, eso es por algo, ¿no? O sea, habría que pensarlo. Pero todos los docentes, creo, en general, o en su mayoría, han dejado esta otra posibilidad, ¿no? Entonces. Pero, Javier, es bien interesante lo que tocas, pero justo me da pie para decir lo siguiente, ¿no? Vemos que González Prada, no sé si fue a la universidad, creo que no existía en la época. No. Valenomar no va. Ya. Mariátegui no va. Ya. El Grupo Norte también se configura como fuera de la universidad. Están fuera de la universidad, por más que después Víctor Raúl va a formar, ¿no? Va a intentar formar universidades. Pero ¿cuán importante hoy es la universidad precisamente como formadora de cuadros políticos? Ya, esa es una gran pregunta. Y tengo que responder, o sea, hay dos respuestas en realidad, ¿no? La primera respuesta es que sí es importante,
¿no? La universidad tendría que ser un espacio que forme ciudadanos con una capacidad para entrar en espacios políticos de política activa, ¿no? Y creo que más o menos lo hace, ¿no? No sé si de la mejor manera, ¿no? Pero lo hace, ¿no? Pero yo creo que hay que tener lo otro, lo que te dije anteriormente, ¿no? Cuando la universidad se subordina al paradigma del ranking y del publica o muere, no sé qué tiempo quedaría para eso que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, si a mí me piden, haz congresos, publica paper y gana concursos, fondos económicos de la universidad, ya, ¿en qué tiempo hago la formación pues, política, ¿no? Entonces estoy cansado, ¿no? De hecho, los profesores universitarios sufrimos, bueno, yo no tanto felizmente, de cansancio, ¿no? Porque imagínate, tengo colegas que trabajan en 3 universidades. ¿Cuántas universidades en Perú dan la posibilidad de solo ser profesor de planta en una universidad? En humanidades. Podría decirte la católica nada más. No contaría a Pacífico porque son tan poquitos que bueno, son una élite de la élite, digamos, ¿no? Esto sin desmerecer, sino un poco descriptivo, Claro. ¿no? Entonces, pero por ejemplo en San Marcos, donde, digamos, en términos de calidad académica, creo que estamos un poco a la par de Católica, el problema es económico. Porque un buen académico sanmarquino no gana igual que alguien de Católica y necesita quizás otros empleos, ¿no? Entonces, eso también te quita tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr sacar más tiempo, ¿no? Porque yo siempre le digo, yo quisiera que todos los profesores tuvieran grupos así políticos, cívicos, pero pucha, los veo chambeando como locos. ¿Y en qué Comes. tiempo? Exacto, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un tema, ¿no? Y lo otro creo que también, y yo creo que hay que ya decirlo fuerte, porque en Chile ya lo han hecho, acá todavía veo mucha tibieza, es que el paradigma del docente investigador ya fue, es una maquinaria turbocapitalista. Nos tienen escribiendo, haciendo eventos. ¿Cuál es el sentido, ¿no? de esos eventos? Entonces yo creo que eso habría que replantearlo bien, seriamente, ¿no? Y lo último es, creo que ya lo hemos conversado, es la devaluación del trabajo en el aula del docente universitario, ¿no? O sea, no hay una ilusión de tener un espacio cívico con tus estudiantes, ¿no? Sino ven la educación como lo último, digamos, ¿no? O como el extra, ¿no? Y no como quizás lo principal de la universidad, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas hay que replantearlas, ¿no? Entonces, para responder y no irme por las ramas, en este segundo sentido, creo que sí los grupos que podrían renovar, creo que no podrían nacer en la universidad, ¿no? Por lo que te acabo de decir, ¿no? Porque la universidad no está buscando eso ahorita, ¿no? Y otra cosa también importante, ¿no? Ahorita vivimos una arremetida de un modelo neoliberal de la educación, eso es evidente, ¿no? ¿Cómo modelo neoliberal que cada vez se está imponiendo va a querer generar grupos políticos críticos de la sociedad? O sea, es como en la Universidad de Acuña. ¿Luna tiene universidad? Ya no creo, ¿no? No, Ya, la ok. cerraron. La cerraron, ok. Entonces, pero, o sea, no sé, dudo que en una universidad como la César Vallejo pueda haber ese tipo de formaciones, ¿no? Puedo equivocarme, obviamente, pero dudo, ¿no? ¿Dónde estaría esto, la posibilidad? En la universidad pública. Y acá cierro para seguir conversando, pero la universidad pública está en una debacle, ¿no? Sobre todo en regiones, ¿no? Entonces, parece que el sentido común hoy de los jóvenes es que lo privado es mejor que lo público, ¿no? Y ese es un problema. Ese es un problema gravísimo, pues, porque si tú ya asumes que lo privado es mejor que lo público, estás legitimando tu propia explotación. Porque lo privado es simplemente una escalera, una pirámide, ¿no? Se supone que lo público era el espacio que te daba ese punto de partida democrático donde todos podíamos iniciar de la misma manera, ¿no? Entonces, sí. Bueno, cuando tú mencionas lo público, se me viene, digamos, en este momento la idea siguiente, ¿no? Ya, estamos hablando de académicos, estamos hablando de alumnos, estamos hablando de la universidad como institución, pero ¿por qué una sociedad permite que no solamente digamos, que se permita de que se evalúe su universidad, que se supone su conciencia, y segundo, esta implicancia en que no nos preocupe además un discurso educativo dentro del planeamiento incluso político en los discursos, ¿no? Porque nadie habla de educación. Ah, ya. Y vuelvo a los 90. Yo, mira, estoy escribiendo un libro con un colega que, no sé si mencionarlo, no me ha autorizado, a lo mejor no lo digo porque luego se molesta. Entonces, que yo creo que hay un problema grave, ¿no? Y hay que decirlo bien fuerte, ¿no? El neoliberalismo, ¿no? Que acá entran, pues, ¿no? Bueno, con Fujimori y se estabilizan, ¿no? Con Paniagua.
y que me diga que luego de Fujimori hemos vivido un neoliberalismo, pues está pues en la luna, ¿no? O sea, hay una política neoliberal intensa, ¿no? Entonces, el discurso intelectual que esta ideología trae, y quiero que esto quede bien claro, es un discurso de visibilización de la diferencia, el otro, teóricamente hablando, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Yo, ahora que está de moda decir que eres marrón, eres blanco, ¿has visto eso en los podcasts, no? Bueno, eso habría que conversarlo, ¿no? Imagínate, pero voy a jugar ese juego. Ya, yo soy blanco, soy de Miraflores. Escribo un libro y visibilizo al otro. El otro en realidad no sé qué ha pasado, pero yo ya lo visualicé en mi libro, ¿ok? Entonces, el que se hegemonizó con ese libro fue el blanco miraflorino. Ese otro, no sé dónde está. ¿Por qué? Ahora tú me dirás, ¿pero eso es culpa del investigador? Claro que no es culpa del investigador. Pero tendría que haber una conexión entre lo que ha hecho el investigador y la reivindicación de ese grupo otro, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que creo que ha habido es un exceso de visibilizar las diferencias, ¿no? Entonces, busco la diferencia por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y en realidad quien gana en eso es quien visibiliza, o sea, el visibilizador, digamos, ¿no? Que es el discurso oficial de la universidad. Todos quieren visibilizar. Y acá viene una cosa que creo que es un poco polémica, ya la he dicho en otras entrevistas, pero formar nación exige cierto momento de homogenización. O sea, un punto de partida homogéneo, ¿no? O sea, ya al margen de que seas loretano, seas trans, seas gay, seas animalista, seas de izquierda, seas de centro, no me importa. Pero tiene que haber un elemento que nos homogenice. Ya, ese discurso fue desbaratado completamente por el discurso neoliberal, donde lo único que valía era visibilizar la diferencia. ¿Ok? Venimos 25 años visibilizando las diferencias. Y el país, y yo diría nación, porque creo en la nación, se está descalabrando cultural y educativamente. ¿Por qué se está descalabrando? Porque el discurso educativo, que es un discurso que exige cierta homogenización, es básicamente criticado y no potenciado. Te doy un ejemplo claro para aterrizar. ¿Qué es lo que nos podría homogenizar un poco? La lengua española. Entonces, ¿cómo una persona de una comunidad originaria o de una persona de un barrio popular reivindica sus derechos, ¿no? Ok, alguien me podría decir, bueno, que haga su baile ancestral. Ok, es una posibilidad, sin duda. Y otra posibilidad sería que hable muy bien español, ¿no? Para poder reivindicar, exigir derechos en cualquier espacio de la sociedad. Y más aún, que tenga el nivel de español para que la comunidad misma reivindique su propia diferencia. Y no tenga que venir alguien externo a reivindicar la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que eso ha faltado, ¿no? Un discurso que sin negar, porque lo hemos conversado, ¿te acuerdas, no? Que sin negar la visibilización de la diferencia, también se preocupe por una homogenización que permita una reivindicación de derechos. Y acá viene una cosa que al académico no lo soporta, ¿no? Acá no pueden ganar todos, pues. ¿No? A mí me encantaría, César, me encantaría que todos seamos felices y todos nos reivindiquemos y las escuelas se dieran en 50 lenguas, me encantaría. Pero una cosa es pasar del plano de académico de aula a un académico que pasa a las políticas públicas, ¿no? Entonces yo creo que ese discurso sobre la educación ha faltado, ¿no? Y yo tengo una propuesta, pero el tema es que ni siquiera lo estamos debatiendo, o sea, ni siquiera hay espacios para debatir, ¿no? Te cuento algo, en San Marcos, en 1955, otro gran olvidado, Cueto Fernandini, hizo una gran serie, ¿no? Creo que fueron 15 fascículos sobre problemas de la educación peruana, ¿no? E invitó a diversas universidades del Perú, ¿no? Y fue un debate muy interesante, ¿no? Entonces, Cueto Fernandini, por ejemplo, ministro de Educación, académico sanmarquino. Pequeño. ¿Ves? Y gran amigo de José María Arguedas, se la jugó, ¿no? Este tipo de personas, esta academia neoliberal que te digo, ¿no? Que vino en los 2000, para usar sus propios términos. Esta academia está invisibilizando, para usar sus términos, a esta tradición que a mí me interesa rescatar. O sea, para mí los referentes no son Derrida, Lacan y Foucault. Para mí los referentes son Basadre, ¿no? José Jiménez Borja, Cueto Fernandini, Arguedas, ¿no? Pero si yo voy a la universidad y me dicen, deconstruye con Lacan,
Primero que es un acto hipercolonial, ¿no? Porque además es un francés que no sé si entendería la realidad peruana, ¿no? Y claro, ahí me dirán, pero es una herramienta más, sí, es una herramienta más, ¿no? Pero creo que habría que tener una revalorización de nuestra tradición intelectual peruana, ¿no? Y sin esa revalorización, que yo creo que en la universidad no está, difícil, pues, ¿no? Difícil, ¿no? Ahora, Javier, hay una cosa que me parece además muy interesante, ya volviendo a Antonio Orrego, es esta, no sé si visión o una lectura mucho más pensada en el futuro de Trilce, ¿no? Claro. Que te demuestra no solamente la gran profundidad que alcanza Orrego cuando toma un texto, Te refieres al prólogo que el hace. prólogo que hace de Trilce, ¿no? O sea, Y también hay un prólogo a la nave dorada de claro, Espelucín, ¿no? Famoso, donde él claro. dice que hay dos revoluciones, la de Espelucín y la de Vallejo. ¿no? Entonces, yendo a lo siguiente, es decir, tienes a un filósofo, a un pensador como Reo, pero que está apostando por la poesía, es decir, él está aventurándose ¿Te refieres a Orrego? a Orrego, ¿no? Aventurándose a un cambio que tiene que ver o tiene que venir desde la poesía. Sí. Me imagino hoy un político peruano como viéndose frente a un poema. Ya, pues, eso es, ¿no? Eso es, ¿no? Esa es la tristeza, ¿no? Pero a un político dile, hay que ser críticos. Te va a decir que sí, aunque no lo sea, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Entonces, yo creo que habría que repensar un discurso, no sé si un mito, ¿no? Pero un discurso, ¿no? Que articule el amor como comprensión del otro, ¿no? Y que tenga como finalidad una transformación educativa, ¿no? Yo creo que esas dos cosas tendrían que hacerse, ¿no? Ahora, si tú me dices que eso es imposible hoy en día, bueno, quizás sí, pues, ¿no? Y ahí viene otra cosa que creo que es importante, ¿no? Yo no sé si eso es de Orrego, ¿no? Pero probablemente sí, ¿no? Pero creo que este grupo de jóvenes no temía el largo plazo, ¿no? Piensa en la paciencia de Aya, ¿no? Ese es un tipo paciente, ¿no? Quizás porque estaba tan enamorado de su proyecto que... Y la palabra clave acá es enamorado, ¿eh? O sea, el pata estaba enamorado así mal, ¿no? Creo que eso es clave, ¿no? Ojo que ahorita no estamos hablando de las críticas a la Prisma, que podemos ahorita comenzar y... No paramos. No paramos nunca. Claro. Pero creo que ya hay mucha gente que lo hace, ¿no? Entonces, como que... pero creo que, digamos, esto de Antenor, de generar comunidades a partir de un amor entendido como una racionalidad que comprende al otro en su diferencia, ¿no? Y ese no temer el largo plazo es algo que habría que formar, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me preocupa, por ejemplo, es si esto es posible vía redes sociales, ¿no? Estas comunidades de redes sociales que pueden tener 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 1 millón de seguidores, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un problema, ¿no? Y otra cosa que creo que es clave es que tú no vas a cambiar el Perú de acá a 5 años, ¿no? O sea, es largo el proceso, ¿no? Es largo. Entonces, mira, el APRA se funda ¿cuándo? ¿El 24? ¿Te acuerdas de la fecha? No recuerdo. 20 algo, ¿no? En México, bueno. Y el pacto, y lo legalizan con Odría, ¿no? Que son los fines de los 40 o inicios de los 50, ¿no? Entonces ponte que sea 24. 24, 34, 44, ponle que sea 54. 30 años. Son 30 años de aguante, ¿no? Entonces, ahí ella dice, ¿no? ¿Qué hago? ¿Seguimos ilegales? Tenemos muertos, ¿no? Madres, muertos, ¿no? O converso, ¿no? Eso es lo que no entienden los imbéciles académicos, ¿no? Una cosa es trabajar desde tu casa, ¿no? Y otra cosa es tener detrás de ti un grupo de gente por 30 años, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener una visión para entender, ¿no? Eso, ¿no? Ya, y luego de eso pasa Odría. Bueno, participa en elecciones, no gana, creo que lo deportan otra vez, creo, ¿no? Y recién en la del 79 vuelve, ¿no? Entonces 54, 64, 74, 24 años más, ¿no? Entonces, es esa pasión amorosa de la que hablo en este libro lo que habría que ver cómo contagiamos a los jóvenes, ¿no? Y si no comenzamos por uno mismo, o sea, si nosotros no somos enamorados, que buscamos comprendedores que nos amen, nadie lo va a hacer. Entonces yo creo que ahí está la responsabilidad del académico, ¿no? Convertirnos, como diría Orrego, en comprendedores
que busquemos comprendedores que nos amen, ¿no? Eso nutre un proyecto, ¿no? Entonces, si el proyecto lo nutre el interés o el dinero, eso va a fracasar. Eso va a fracasar de todas maneras. ¿Eso quiere decir que no necesitamos plata? Ah, no, por supuesto que necesitamos dinero, pero el dinero es lo que viene después de que haya ese ideal, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Y para los que tienen proyectos se los digo, ¿no? Y lo hemos comentado, ¿no? Si todo es gratis, yo te llamo, quizás 2, 3 veces atracas, ¿no? Pero luego ya dices, oye, pero ¿cómo es? Porque yo tengo que trabajar también, ¿no? Entonces ahí también el que hace un proyecto tiene que ver cómo genera dinero. ¿Cómo genera dinero? Yo siempre le digo a mis estudiantes, si tienes un mecenas, genial, para adelante, ya lo hiciste. Pero si no, tienes que generar cosas, ¿no? Y por eso publico este libro que se llama Por una pedagogía de autogestores. Pero la autogestión que yo propongo se basa en una visión amorosa de la comunidad, que es la de Antenor Orrego, ¿no? Porque si a la base está el amor, todo fluye. Pero si a la base está el dinero, no, pues nada fluye, ¿no? O el ego incluso, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bien relevante, ¿no? Creo personalmente que lo que yo propongo en la academia es un discurso minoritario, pero confío mucho en que, porque tengo un grupo de jóvenes que colaboran, ¿no? En el proyecto, que sí hay gente, ¿no? Que esté interesada en esto, ¿no? Sí. Javier, tú tienes, y vuelvo a esta, es que yo siento nostalgia o añoranza, ¿no? Pero sí me parece muy importante ver ese ejemplo porque tienes a Antenor Orrego dirigiendo la industria. Además. Tienes a Valelomar escribiendo en periódicos, a López Albújar, ¿no? A varios. Hoy tienes a un montón de gente que está haciendo también contenidos culturales, pero muchas veces no vemos que haya un peso intelectual real, ¿no? En sus difusores, ¿no? Sí, hay un divorcio, ¿no? Hay un divorcio entre conocimiento real, profundo y difusión. Que es válida. Innecesaria. Innecesaria. Claro que sí. Bueno, esa es una buena... ¿Por qué crees que no hay esta necesidad propia de los académicos peruanos? Que muchos de ellos que hemos tenido clase hablan muy bien en clase y estoy seguro que la gente no solamente se conectaría en la manera en que ellos pueden comunicar un conocimiento, pero ¿por qué crees que esta dejadez o en todo caso simplemente se contentan con ir, doy mi clase, doy mis investigaciones? O un congreso, ¿no? O mi manera de haberme acercado a la gente es un libro que muy pocas veces va a quedar solamente en un grupo. Claro. Acá también lo digo, yo conversaba con una académica que tú conoces, que es una amiga mutua, y ella cuando hablaba conmigo me decía, lo que pasa es que, voy a hablar de mi yo, que no me gusta mucho, pero me decía que lo que tú tienes es un don de servicio. Y yo creo que esa palabra es algo que habría que promover entre nuestros estudiantes. O sea, yo creo que, claro, hay que ser primero investigadores, sí, o segundo, ¿no? Primero docentes primero, segundo investigadores, ¿no? Porque finalmente uno investiga para sus estudiantes, ¿no? Pues es una comunidad que se va nutriendo, se supone, ¿no? Y para producir un conocimiento útil para la sociedad, etcétera, etcétera. Pero lo otro es el don de servicio, ¿no? Entonces la universidad nace con un don de servicio, por eso existe la extensión universitaria, la responsabilidad social universitaria. O sea, la universidad nace con esas instancias que desean conectarse con la realidad, ¿no? Entonces yo creo que esa idea de don de servicio es lo que se ha perdido un poco. ¿Por qué? Nuevamente vuelvo, aunque sea repetitivo, bajo el paradigma del académico. ¿El académico qué hace? Dicta clase, terrible verbo. Segundo, hace congresos. Tercero, busca financiamientos. Cuarto, publica papers. Ya, eso es lo que nutre el académico contemporáneo, ¿no? Y claro, la universidad privada va a exigir que cada vez haga más esto, pues. Por lo que te decía, más rankings, ¿no? Entonces ahí estamos hay una contradicción, ¿no? Entonces, esto en Chile ya se ha dicho, ¿eh? O sea, en Chile siempre recomiendo, hay un documental que se llama Publica o Muere, donde ellos dicen básicamente un poco lo que yo estoy diciendo, pero hace varios años. Chile un poquito más adelantado que nosotros, ¿no? Aquí tiene una academia más grande, entonces los problemas se sienten más rápido porque van avanzando más rápido, ¿no? Eso yo creo que sería una razón. Luego la otra razón es la comodidad, ¿no? O sea, si tú ganas más de 10.000 y te va bien en la academia, ¿para qué sales? O sea, algo tendría que jalarte, ¿no? Y voy a otro concepto del libro, ¿no? Urgencia. ¿Cuál es la urgencia de un académico que gana 10.000 o 12.000? Y además la universidad le exige un montón, ¿no? Su urgencia en todo caso será lo que la universidad le exige, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo le pides ese intelectual? Y imagínate que ese académico además tenga familia. ¿Cómo le pides que busque un comprendedor que me ame como Orrego, ¿no? Entonces, ahí hay otro problema, ¿no? Entonces,
podríamos pensar en una visión casi sacrificial, ¿no? Que esta persona se sacrifique y todo, ¿no? Pero tampoco es la idea, ¿no? Quizás lo que habría que hacer es cambiar el paradigma de lo que le pedimos a los docentes, ¿no? Otra cosa que habría que pensar es cuál es la visión de la universidad peruana. Se me sale una grosería porque ¿cuál es la visión de la universidad peruana? ¿Qué queremos como universidad peruana, ¿no? Y acá sobre todo pienso en San Marcos, ¿no? Porque creo que si alguien tiene que tener una visión sobre el país es la universidad pública, no la privada es una empresa finalmente. Entonces, ¿cuál es la visión de la universidad peruana, ¿no? ¿Hacia dónde apuntamos? Y eso creo que tampoco lo tenemos muy claro, ¿no? Y yo creo que esas son las razones por las cuales los académicos no salen, ¿no? Resumo. Uno, viven y no pueden cuestionar porque pierden la chamba el paradigma del docente investigador, que se rige bajo el paradigma de los rankings, ¿no? Yo tengo amigos, por ejemplo, en Católica que me dicen, bueno, oye, sí, estoy pero con chamba de paper, congreso, ¿no? Entonces ya el tiempo para la otra actividad no le alcanza, pues, ¿no? Y se entiende completamente, ¿no? Esa sería la primera razón. La segunda razón es que creo que hemos olvidado que el humanista o intelectual debería tener un don de servicio que sea más fuerte que la conferencia o el ser invitado a un programa, ¿no? O sea, debería haber un proyecto, digamos, más cívico, si quieres, ¿no? No quiero decir que no haya docentes que estén haciendo esto, ¿no? Para nada quiero colocarme como alguien que solo lo está haciendo. Creo que hay muchas iniciativas interesantes, aunque eso también es medio hipócrita, ¿no? Creo que no hay muchas iniciativas. Sí, es que estoy pensando quién de mis colegas, pero tú un día me lo preguntaste, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Entonces, esa sería la segunda razón, ¿no? Y la tercera es la comodidad o falta de urgencia, ¿no? Entonces, yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué te urgencia a ti? ¿Qué hace que te muevas? Y la urgencia es un afecto, ¿ah? Porque es parte de algo que necesitas. Bueno, yo lo que hago es, o lo que hacemos en la biblioteca desde hace muchos años, es generar a través de los libros una, si es que es posible, una pacificación, ¿no? Encontrar gente más pacífica que pueda dialogar, que pueda conversar, ¿no? Eso es lo que usualmente, y creo que desde que se abrió la biblioteca, incluso este programa ha servido precisamente para darle voz a gente como ti y a otros tantos, Claro. y tanta gente bacán. Entonces, ahí lo que yo diría es que ese deseo, y quizás con eso, si ya terminamos con eso, quisiera terminar, debemos lograr que nuestros deseos se conviertan en urgencias. Voy a terminar con esto bueno, ya vamos terminando, ¿no? Una pregunta más. Chévere. Una pregunta Es más. que yo me lanzo y no terminamos nunca. Yo siempre cuando me piden que hable sobre mi serie, Homo Urgens, porque yo estoy acá dialogando con Agamben, ¿ah? Porque acá yo les digo a mis amigos, colegas, dejemos de ser comentadores de Lacan, qué estupidez. O sea, yo con esto le estoy respondiendo a Giorgio Agamben, que tiene su serie Homo Sacer. Entonces yo tengo mi Homo Urgens. Alguien dirá, oye, este peruanito, ¿qué se cree? No me importa, ¿no? Yo estoy de igual a igual con todos los académicos europeos, ¿no? Si yo voy a venir a Perú a traducir a un gringo, para mí ese es el fracaso de la educación. Educación. Oye, te han pagado una educación en Estados Unidos y vas a venir acá a traducir a un gringo o a un francés, por el amor de Dios. Yo quiero crear una propuesta. Y eso lo tomo, no de los gringos, lo tomo de Antenor Orrego, va a comenzar, ¿no? Y de Mariatti, en fin. Bueno, entonces yo siempre digo una cosa importante, ¿no? Y está acá, un poco para reírnos, ¿no? ¿Qué es una urgencia? Una urgencia es una diarrea, por ejemplo. O sea, te tienes que ir al baño, pues tienes que hacerlo. Vas a hacer todo lo que sea para que la urgencia no se convierta en emergencia. Porque si se convierte en emergencia, te vas o te mueres, ¿no? ¿Qué es otra urgencia? Una urgencia, por ejemplo, puede ser un ahogo, ¿no? Necesitas, ¿no? Un inhalador, ¿no? Otra urgencia que siempre pongo es el sexo. También es una urgencia, ¿no? Entonces y esa urgencia es necesaria satisfacerla porque si no vives mal, vives así terrible, ¿no? El amor es otra urgencia. Y es quizás una urgencia que nos cuesta confesar, porque todos queremos un comprendedor que nos ame. Y reto a alguien que me diga que no quiere eso. Yo creo que hasta ese es un universal. Y creo que Antenor Orrego bien claro es, ¿no? Y algo que no dije de Antenor Orrego, esa parte donde dice, solo busco un comprendedor que me ame, ¿sabes cómo la titula? Pauta ideológica. O sea, es increíble. O sea, su pauta ideológica, así como el marxismo puede ser la lucha de clases o el liberalismo, la competencia, el libre mercado, es yo busco un comprendedor que me ame. Esa es su pauta ideológica. Es una cosa loquísima, ¿no? Entonces, para cerrar esto, yo creo que lo que tenemos que lograr es que nuestros deseos se conviertan en urgencias. ¿Y qué cosa es una urgencia? Es algo sin lo cual no puedes seguir viviendo.
Bien, Javier. Eso es un poco, ¿no? Javier, bueno, te agradecemos siempre, no solo tu amabilidad, ¿no? Sino tu inteligencia y para ya concluir esta entrevista. Una pregunta así potente. ¿Verdad? ¿Por qué no es tan conocido Antonio Orrego? Es decir, tú puedes mencionar a Víctor Raúl, hay una idea, puedes mencionar incluso a Vargas Llosa, cualquier peruano te va a decir, Arguedas está en el billete, Víctor Raúl fundó un partido que ha vuelto incluso otra vez pero ¿qué pasó con Antonio Orrego y probablemente con tantos otros, pero especialmente con él? Yo te voy a dar dos respuestas. Una respuesta histórica, que creo que es la que podríamos estar de acuerdo, ¿no? Y una respuesta desde mi propia teoría, ¿no? De teoría estética, filosófica, ¿no? La primera respuesta es primero que es aprista, entonces eso hace que sea un poco visto raro en la academia. Tú sabes que el aprismo no es tan bien visto en la academia limeña, sobre todo, ¿no? Que es más mariateguista vallejiana, digamos, ¿no? Entonces, habría que... Esa es una razón, ¿no? Segunda, Orrego no publica tanto. Orrego siempre está en la acción, ¿no? Por ejemplo, Pueblo Continente sale tarde, ¿no? Creo que ya puede haber una versión inicial y el grupo, el círculo aprista muy pequeño, estaban siendo perseguidos, eran gente que estaban en urgencia, ¿no? Entonces, oye, si te están persiguiendo y te pueden matar, no estás pensando en publicar tus libros y presentarlos, pues, ¿no? Estás sobreviviendo y que la lucha continúe, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían las dos causas, ¿no? La primera, un sesgo antiaprista, y la segunda es que Orrego no era alguien que publicara tanto, ¿no? Era más un tipo de ideas, un animador, un político, ¿no? Pero cuando publicaba, ¿no? Eran textos valiosos, ¿no? Esa es la respuesta, digamos, más histórica, ¿no? Y luego está la otra respuesta que parte desde mi propuesta, ¿no? Y va a ser un poco larga, pero no tan larga. Yo, cuando me preguntan si eres arguediano, yo digo no soy arguediano. ¿Y por qué no soy arguediano? Porque Arguedas no hubiese querido que seamos arguedianos. Cito dos ejemplos. Y voy a volver a Orrego. Arguedas, al final en el debate sobre todas las sangres, cuando le preguntan sobre Rendón Huilca, bueno, le preguntan, no me acuerdo ahorita quién, está acá en el libro, le dice, pero Rendón Huilca era indio, ¿no? Y Arguedas dice, no era indio, ¿no? Rendón Huilca era alguien que hacía uso de lo que fuera necesario, cualquier cosa, se entiende que cosas justas, ¿no? Pero cualquier cosa, para salvar la comunidad. Y entonces luego le preguntan a Arguedas, pero entonces es un caudillo mesiánico. Y Arguedas dice, no. Dice, Rendón Huilca da la vida, o sea, el que Rendón Huilca muera es la prueba, es como el examen en sentido pedagógico de que la comunidad ya puede valerse por sí misma. Entonces no podemos tener un caudillo, pues, ¿no? Porque si tenemos un caudillo, ya volvemos al caudillismo peruano de toda la vida, que puede ser Fujimori, también puede ser Sendero, ¿no? O cualquier partido de izquierda que tenga un caudillo, ¿no? Entonces, digamos que ese es un problema. Entonces, ¿qué decía Arguedas? Y esto es ya parte de mi teoría, ¿no? Que el pedagogo, por eso se llama pedagogía, debe de morir para su estudiante, ¿no? O sea, el fin del pedagogo es su propia muerte, ¿no? Porque si el pedagogo no muere, se vuelve caudillo. Y lo ponemos ahí, su foto, ¿no? Como tantos arguedianos que tienen la foto ahí del Taita le llaman, ¿no? Taita no me gusta, ¿no? Segundo ejemplo de Arguedas. Arguedas dice, en El zorro de arriba y el zorro de abajo, yo ya no puedo cantar este Perú. Es un acto hermoso de humildad. Yo ya no puedo. Qué hermoso, ¿no? Mira dos cosas. Orrego dice, busco un comprendedor que me ame, y Arguedas dice, ya no puedo, ¿no? ¿Qué diferencia, por ejemplo, no sé, pues Abimael, ¿no? O al mismo Aya, ¿no? Que era más bien muy de potencia, ¿no? Pero Arguedas dice, se lo dejo a los zorros, ¿no? Entonces Arguedas también ahí desaparece, ¿no? Y son los zorros los que van a un poco continuar el legado. Por eso mi primer libro se llama Por una pedagogía de zorros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pedagogo tiene una tendencia a ocultarse. Porque el gran logro del pedagogo no es que su yo brille, sino que el yo de su estudiante brille, de su comunidad brille. Creo que Antenor Orrego tenía algo de eso. Estaba más preocupado por la comunidad que él estaba generando. Él era maestro, ¿no? Corcuera me parece que ¿no? Hay un homenaje, ¿no? Corcuera fue aprista, ¿no? No, que yo sepa. Oye, entonces me estoy equivocando. Bueno, en fin, esta última que dijo... Pues hay dos, Marco Antonio. Lo borro, sí, porque no me acuerdo, pero sí. Hay un homenaje que le hacen los poetas, pero en fin. Pero Orrego creo que también era una figura que sabía que, digamos, no se peleaba por los reflectores. Estaba muy bien siendo parte de quien empuja el movimiento, ¿no? Como un buen docente, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Como decían los medievales, ¿no? Ese Dios que se oculta, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Por eso nosotros en Lava Perú
Y bueno, termino también invitándolos a que sigan a nuestro proyecto, @Proyecto Lava Perú en Instagram. Reivindicamos la figura del docente, ¿no? Y un poco entre lavenses, que así nos denominamos, decimos que nuestro objetivo es morir, ¿no? Suena medio peligroso, ¿no? Parece una cosa mística, ¿no? Pero no, es en el sentido de ser docente, ¿no? El peor docente es aquel cuyo estudiante lo necesita siempre. El buen docente es cuando el estudiante se va, pues, ¿no? Entonces yo creo que eso también explica un poco a Antenor Orrego, ¿no? Una figura tranquila, ¿no? Pero muy comprometida también, ¿no? Muchas gracias, Javier. Siempre es grato escucharte. Y como siempre, los invitamos a visitar la biblioteca Abraham Valdelomar de Huacachina de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde y buscar los libros de Javier Suárez, su proyecto Lava en internet. Gracias.